Saludos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a toda nuestra audiencia. Les habla su servidor, Julio César Clavijo, teólogo y escritor. Me siento muy honrado al estar en compañía de dos grandes exponentes de la verdad de la unicidad de Dios, como son mis hermanos en la fe, el pastor y teólogo Luis Enrique Polo Bello y el apologista Alexander Escobar Cerrato. Nos hemos reunido con el propósito de desarrollar un tema trascendental para nuestra fe bíblica, al que hemos titulado Dios como Dios y Dios como Emanuel, donde buscamos dos fines principales. El primero, precisar terminología y conceptos relacionados con la verdad de la unicidad de Dios. Aclaramos que al decir unicidad de Dios, estamos confesando que hay un solo y único Dios y que Jesucristo es ese mismo y único Dios manifestado en la carne como el Hijo, es decir, como el hombre perfecto. El segundo es poner en evidencia ciertas tergiversaciones que han propagado algunos oponentes a nuestra fe bíblica, quienes, al ser impotentes de enfrentar con entereza nuestros verdaderos planteamientos teológicos, se han consolado con atacar a caricaturas de nuestra fe, pensando en su distorsión mental, que así podrían refutarnos. Pero la verdad enseñada en la Biblia permanece por encima de cualquier distorsión que los hombres pretendan hacer, porque nada se puede contra la verdad, sino a favor de la verdad, como lo dice 2 de Corintios 13:8. Damos la oportunidad para que nuestros hermanos Alexander y Luis Enrique saluden a la audiencia. Adelante, hermano Alexander. Bueno, muchas gracias, hermano Julio César. Saludo también a mi hermano Luis Enrique Polo Bello, pastor Luis Enrique Polo. Saludamos a toda la audiencia en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesús. Y como usted bien lo dijo, hermano, estamos aquí reunidos para traer a toda la iglesia del nombre, a todos aquellos que se han congregado para escuchar esta conferencia, aquellas cosas que es preciso poner en claro por parte de nosotros, los expositores de la unicidad, aclarar esos términos y también traer a los hermanos aquella, ¿cómo puedo decirlo? Aquella luz sobre términos usados por los trinitarios que confunden al no poder ser explicados conforme a la Escritura. Y lo digo de parte de ellos. Agradezco al Señor Jesús por esta oportunidad que nos da de poder, hermano, estar reunido con usted y con el hermano Polo, y esperamos en el Señor Jesús que no solamente sea la última vez, sino que vengan muchas más. Dios le bendiga, hermano Julio César. Amén, hermano Alexander. Un placer esta noche estar con usted. Y vamos a dar la oportunidad entonces también para que nuestro hermano Luis Enrique salude también a toda la audiencia. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga en el nombre del admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Saludo a la amada iglesia que nos está escuchando en estos momentos y a los hermanos que nos escucharán posteriormente a esta grabación. También saludo de una manera cordial a todos los amigos que están en sintonía y sé que este estudio será de gran bendición. Saludo a nuestro hermano Julio César Clavijo, que es el moderador de esta emisión, de este programa en estos momentos. Y también saludo a mi hermano Alexander Cerrato, a los cuales pues admiro y respeto de una manera muy especial. Así que, hermanos, bienvenidos, y yo sé que Dios va a hacer de este programa una gran bendición. Amén, hermano Luis Enrique, muchas gracias. Un placer igualmente en saludarle, verle en esta noche. Gracias por su compañía.
Vamos entonces a darle la oportunidad a nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Él va a continuar con una exposición en la que nos va a ayudar a responder la pregunta si se puede llamar a Dios persona, si a Dios se le puede llamar persona. El hermano Alexander entonces tiene la palabra. Siga, hermano Alexander. Adelante, hermano Alexander. Gracias, hermano Julio. Bueno, vamos a, pues, dado que la conferencia son 3 temas que vamos a tocar el día de hoy, pues ya saben mis hermanos que esta conferencia la hemos titulado como charla teológica, Dios como Dios y Dios como Emmanuel. Y me ha tocado a mí el explicar si bíblicamente a Dios se le puede llamar persona. Esto nace desde el punto de vista de poderle demostrar a la Trinidad que Dios no son un Dios en 3 personas, unidos en un mismo ser. Eso es lo que dice la Trinidad. Cuando nosotros buscamos un concepto de lo que significa o lo que significa persona, encontramos que persona dice que en el lenguaje cotidiano la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo. Entonces estamos encontrando que en el postulado trinitario ya vamos encontrando una contradicción. Una persona es un ser que posee poder de raciocinio o de una conciencia sobre sí mismo. Pero la Trinidad dice que son 3 personas en un ser. Eso pues ya raya en la contradicción y no se encuentra, podemos decirlo también, no se encuentra en la Escritura. Ahora, cuando nosotros llamamos a Dios persona, no lo hacemos por un capricho. Dios no es una persona. Una cosa es ser una persona humana o un ser humano y otra cosa es ser un ser celestial. Recuerde que Dios es un ser celestial y recuerde que persona es igual a ser. Etimológicamente, bíblicamente, ser y persona es lo mismo. Ser y persona es lo mismo. En las 30 preguntas que se le hizo al señor Reyes, que dijo que él iba a contestar y nunca pudo contestar, se le preguntó acerca de su postulado, que dónde dice la Escritura que Dios sea 3 personas en un ser, que si ser y persona bíblicamente es lo mismo, y el señor Reyes no pudo contestar esto y ningún trinitario lo va a poder contestar. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, quisiera mostrar aquí a ustedes rápidamente, quisiera mostrar algo, el por qué podemos llamar a Dios persona bíblicamente. Vamos a mirarlo aquí. Colosenses capítulo 2, verso 1, nos muestra esto. Colosenses capítulo 2, verso 1 dice Pablo, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Mire, todos los que no me han visto en persona. Este mismo vocablo que nosotros vemos aquí, persona, la Biblia lo usa en Dios. Recuerde que persona es un ser que tiene raciocinio, que tiene conciencia, y Dios tiene raciocinio y tiene conciencia. Pero la Biblia me dice que Dios es un ser unipersonal. ¿Dónde vemos eso? En el español lo encontramos. En español lo encontramos y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, verso 10. Deuteronomio capítulo 7, verso 10 que dice, y que da el pago en persona. Pero mira a quién se refiere. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, está hablando de Jehová Dios. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Sí? Está hablando de Jehová Dios. Pero mire lo que dice el verso 10. Y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona
le dará el pago. O sea, Dios le dará el pago en persona. Es de aclarar aquí que esto se cumplirá cuando lo que dice Zacarías capítulo 14, dice, y vendrá Jehová el Señor. Zacarías capítulo 14 dice, y vendrá Jehová el Señor. Y también lo dice Primera de Juan capítulo 3, el verso 2, donde dice que veremos a Dios tal como Él es. Cuando Él venga, le veremos tal como Él es. Se cumplirá esto. Por lo tanto, veremos a la persona de Dios, a la persona. La Escritura no se refiere a Dios como un ser pluripersonal, sino como un ser unipersonal. Quiero aclarar también que Colosenses capítulo 2, vamos a verlo aquí, Colosenses capítulo 2, para referirse a Pablo como persona, dice, como ya lo leyeron ustedes, o como ya lo leímos aquí, Colosenses 2, dice, los que no me han visto en persona, aquí en el griego se usa la palabra prosopón, que está aquí, prosopón, que significa, aquí está, persona, mírelo, aquí está, persona, presencia, ¿sí? Rostro, aspecto, cara, ¿sí? Significa todo esto. Y en este caso es usado para decir que Pablo, o los que no han visto a Pablo en persona, aquí lo estamos viendo, es el mismo que es usado en Deuteronomio capítulo 7, aquí está, vamos a mirarlo, verso 10. Es el mismo vocablo, prosopón, para decir o referirse a Dios como una persona. No podemos equivocarnos. Dios no es un ser humano. Ser humano es diferente, ¿sí? O una persona humana. Dios es una persona divina, una persona divina. Aquí dice, y que pagará a los que le aborrecen, dice aquí kata prosopón, en persona. Mire lo que dice, en persona, prosopón, como ya lo vimos, es persona, aparece en singular, como ya lo ven ustedes aquí, prosopón, en persona, dice a ellos, y no tardará o no demorará a los que le aborrecen en persona, vuelve y ratifica, kata prosopón, en persona, ¿sí? Pagará a ellos. O sea, ¿quién pagará a ellos? Lo que está diciendo el verso 9, y conoce que Yahweh, ¿ya? Aquí dice, Kai no se joti Yahweh hot seos so autou seos pisto, o sea, y conoce que Jehová, el Dios de ti o el Dios tuyo, él o Dios fiel, ¿sí? Entonces, ¿de quién está hablando? De Jehová. Entonces, nosotros podemos, bíblicamente podemos decir que Dios es una persona. Recuerde, 1 Corintios capítulo 15 nos dice que hay seres espirituales y hay seres terrenales. Y Dios es un ser celestial. Él es espíritu, es una persona espiritual. El escritor no se pudo haber equivocado en llamar a Dios persona. No se pudo haber equivocado. No se pudo haber equivocado. Y la escritura nos sigue demostrando. La escritura nos sigue demostrando, para mirar otro ejemplo, por ejemplo, cuando usted lee el Salmo, capítulo 4, verso 6, Salmo capítulo 4, verso 6, encontramos allí esta oración, por ejemplo. Para los que quieran seguirlo. Salmo capítulo 4, verso 6, dice así. Cuatro, 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Aquí la palabra usada es prosopón y está en singular. La palabra aquí usada es prosopón y está en singular. Entonces podríamos decir que como prosopón significa persona, el texto puede decir, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu persona. La luz de tu persona. La escritura también nos dice
que solamente veremos, en la eternidad veremos una sola persona divina. ¿Dónde lo dice? Salmo capítulo 11, verso 7, vamos a leerlo ahí. Es la esperanza que tenía David. Y es lo mismo que dice Mateo capítulo 5, verso 8, que el hombre justo mirará a Dios. Pero dice el Salmo capítulo 11, verso 7, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahí la palabra es prosopón. Prosopón. Escuche bien, en singular. Recuerde que dice Mateo capítulo 5, verso 8, que el hombre, el justo, verá a Dios. ¿Sí? Pero aquí el salmista David está diciendo que el hombre recto mirará la persona de Dios. O sea, mirará su prosopón, lo mirará en persona. La escritura es rica en llamar a Dios persona. Lo que pasa es que solamente los traductores lo han traído solamente una vez y lo han plasmado en la escritura. Pero la escritura es rica. Abundantes textos nos dicen que Dios es una persona, una sola persona. No es una pluralidad de personas, no es una pluralidad de personas. Es una sola persona. A uno solo veremos allá en la eternidad. Uno solo. Por lo tanto, no es descabellado, no es herejía llamar a Dios persona. Lo que hay que hacer es diferencia. Dios no es un ser humano, Dios es un ser espiritual. Y como un ser espiritual, ser y persona es lo mismo bíblicamente. Creo que hasta aquí mis 10 minutos. Muchas gracias y agradezco a mis hermanos por darme esta oportunidad. Adelante, hermano Luis. Haga su complementación. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, mi aporte a esta argumentación del hermano Alexander Serrato es la siguiente. Pero antes de comenzar, invito a todos a los hermanos y aún a los amigos que vean dos videos titulados Reflexión. ¿Qué clase de Dios es la Trinidad? Primera parte y segunda parte. Estos dos estudios están en mi canal llamado Apología Unicitaria. Estos videos son una refutación al apologista trinitario Luis Carlos Reyes, donde él manifiesta que Dios es un ser existiendo en tres personas distintas, mostrando una diferencia entre la palabra ser y la palabra persona. Aprovecho también para anunciar el debate que sostendré con el señor Luis Carlos Reyes. Este debate será por escrito este fin de año. Y este debate no se va a realizar si el Señor Jesucristo viene o si alguno de los dos se enferma o si alguno de los dos se muere o sencillamente porque el señor Luis Carlos Reyes decida a última hora no hacerlo y porque realmente de parte mía estoy totalmente dispuesto a sostener este debate. No lo quisiera por escrito, lo quisiera virtualmente, pero él colocó de que si no es por escrito, entonces no es de otra manera. Entonces, a la cual, pues, yo acepto su cláusula. También invito a ver un estudio en mi canal, Apología Unicitaria. Este video tiene por título ¿El término persona puede ser aplicado a Dios? En este estudio enseño por qué Dios es una persona divina. La Trinidad
atenta contra la ley de la no contradicción, porque la Trinidad declara que Dios es un ser en tres personas, como si una persona no fuese un ser. La Trinidad entiende que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas porque los tres tienen voluntad, conciencia, racionalidad, y podemos tener con los tres, según el pensamiento trinitario, una relación personal con cada uno de ellos. Pero si Dios como ser tiene voluntad, conciencia, racionalidad, y podemos tener una relación personal con Él, ¿por qué no podemos llamar a Dios persona? Como si lo hacemos con el Padre o como lo hace la Trinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando Dios como ser tiene las mismas cualidades personales divinas que lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según el concepto trinitario. ¿Por qué la Trinidad no puede decir que Dios es una persona existiendo en tres personas cuando Dios como ser posee las mismas características personales divinas que posee el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que sean llamados personas de acuerdo al pensamiento trinitario? Si la Trinidad nos respondiera estas preguntas abiertamente, claras, limpias, sin titubeos, podríamos podríamos saber cuál es la razón por la cual la Trinidad dice que Dios es un ser existiendo en tres personas. ¿Qué es lo que hace que Dios se haya llamado ser y no personas? ¿Y qué es lo que hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han llamado personas y no un ser? ¿Cuál es la diferencia para llamar a Dios ser y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo personas? Si nos da una respuesta limpia, abierta, podamos entender por qué entonces la Trinidad no cae en la ley de la no contradicción. Hasta que la Trinidad no haga eso, la Trinidad ha violado esta ley. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene Dios como ser que no posee el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que estas tres personas no sean llamados seres, sino personas? En el debate que sostuve con el profesor trinitario, entre otras cosas, profesor en griego llamado Cristian Cardoso, este debate se encuentra en mi canal Apología Unicitaria. Este trinitario en este debate habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres seres. Así que él abiertamente habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres seres, que a mi manera de ver, esto es politeísmo al más alto nivel. Y creo que esto es lo que está tratando de la Trinidad hacer el quite, ¿no? Enfrentarse a esta reflexión. Pero siguiendo esta línea de ideas, también podemos preguntarnos, ¿qué es lo que descalifica a Dios como ser para que no sea llamado por el Trinitario persona, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Todas estas preguntas que se encuentran en
en los videos qué clase de Dios es la Trinidad, estas preguntas el señor Luis Carlos Reyes me las respondió por escrito y en conclusión, él dice que esto es un misterio. Y es un misterio de la misma forma de que es un misterio de que Dios es omnisciente, omnipresente, que no se puede explicar la omnipresencia ni la omnisciencia de Dios. Entonces esto también de esa misma manera, esto es un misterio. A lo cual yo le respondí que respuestas como estas, cualquier doctrina es bienvenida. Si a lo que no podemos responder decimos que es un misterio, pero que no quiere decir que no esté mal, entonces, con respuestas como esta, cualquier doctrina sería bienvenida. Si definimos que persona es un individuo de la raza humana, entonces bajo esa definición, Dios no es una persona. Así que cuando alguien me pregunta si Dios es una persona, yo le pregunto que me defina qué es una persona para él. Y si una persona es un individuo de la raza humana, entonces en ese sentido, Dios no es una persona. Pero si definimos que una persona es un ser que posee voluntad, conciencia y que puede tener una relación personal con el hombre, entonces sobre esa definición, Dios sí es una persona. Así que creo que este tema es muy interesante y le doy gracias por la participación que me ha brindado. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, hermano Luis Enrique. Yo también, entonces, quiero complementar acerca de lo que ha dicho el hermano Alexander y también acerca de lo que usted ha dicho. Quiero complementar diciendo que entre las palabras que se han traducido como persona para los seres humanos, tenemos las palabras que se traducen al español como corazón, mente y alma. Por ejemplo, para alma tenemos el hebreo nefesh, que tiene el numeral de Strong H5315, y también el griego suje, que tiene el numeral de Strong G5590. Para corazón o mente tenemos el hebreo lev, que según Strong es H3820, y el griego cardia, que según Strong es G2588. Ejemplos de esto son Génesis 17:14, donde la Reina Valera ha traducido el hebreo nefesh como persona, y Hechos 2:43, donde se ha traducido el griego suje como persona. Ahora bien, estas mismas palabras también son aplicadas a Dios, lo cual indica que Él es una sola persona divina. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y lo dice en singular, no dice almas, no dice 3 almas, sino dice su alma en singular. Jeremías 7:31 dice: cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. El que está hablando es Dios. Y dice mi corazón en singular. No dice mis corazones, ni tampoco dice mis 3 corazones. Jeremías 32:35, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: lo cual no les había mandado, ni me pasó por la mente. Singular, una sola mente para Dios. No dice mis mentes, tampoco dice mis 3 mentes. Primer libro de Crónicas 13:2 dice: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad, mire que habla de una sola voluntad, una voluntad singular de Jehová nuestro Dios. No dice voluntades, tampoco dice 3 voluntades. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu, singular.
No dice mis espíritus, no dice mis tres espíritus, no, dice mi espíritu. Entonces estamos mostrando aquí que en la escritura hay términos que se han traducido como persona para los seres humanos, pero esos mismos términos también han sido usados para Dios, demostrando que Él es una sola persona divina, porque posee una sola alma divina, un solo corazón divino, un solo espíritu divino, una sola voluntad divina, una sola mente divina. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que Dios tiene tres mentes, tres voluntades, tres pensamientos, tres corazones. Ninguna parte de la Biblia dice una cosa semejante. Por lo tanto, la idea de tres personas en Dios es una idea absolutamente antibíblica. Quiero aclarar que hace 12 años, en mi libro Un Dios falso llamado Trinidad, yo reproduje en ese libro la definición de persona como individuo de la especie humana. Y bajo ese contexto, dije a continuación que llamar a Dios persona sería menospreciarlo y limitarlo. Pero de manera posterior, yo he decidido utilizar la palabra persona para referirme a Dios, aclarando que al hacerlo, estoy definiendo a Dios como un ser consciente, racional, pensante, sujeto a diversas experiencias y quien posee una sola mente divina. El trinitario Luis Carlos Reyes ha dicho que eso prueba que yo he enseñado falsa doctrina, pero en realidad las palabras de Luis Carlos Reyes solo prueban que él es deshonesto consigo mismo y con su audiencia, pues debería ser capaz de mostrar en qué contexto yo dije que a Dios no se le debía llamar persona y en qué contexto dije que sí sería correcto llamar a Dios persona. Pero eso es imposible para él porque él vive mucho más preocupado por su ego que por hablar la verdad. Las palabras tienen diversos significados. Precisamente la polisemia es una propiedad lingüística que se presenta cuando una misma palabra tiene varios significados. Tenemos nosotros, por ejemplo, la palabra gato, que puede referirse al animal de la familia de los felinos, que puede referirse a una máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura, o de manera coloquial también se puede referir a un hombre sagaz o astuto. Entonces, lo que uno tiene que saber es que la discusión no está en si usted está llamando a Dios persona o no, sino de qué forma lo está usando. Si uno le pregunta a una persona, a un individuo, a un ser humano, bueno, ¿qué significa persona para usted? Esa persona dice, para mí persona significa individuo de la especie humana. Entonces rápidamente nosotros debemos aclarar que bajo ese concepto Dios no es ninguna persona, ya que Dios es espíritu. Pero si aquel individuo nos dice que persona significa cualquier ser que sea un sujeto consciente, racional, pensante y sujeto de diversas experiencias, entonces bajo ese concepto nosotros sí podemos decir que Dios es una sola persona divina. Y recalco que las palabras se definen por su contexto. Ahora bien, es cierto que hemos visto a muchos creyentes de la unicidad que no se sienten cómodos con el uso del término persona para referirse a Dios, pues ellos solamente ven esa definición como individuo de la especie humana, ¿sí? Y pues si ellos lo ven de esa manera, pues entonces está bien que bajo ese concepto y bajo esa condición ellos se rehúsen a llamar a Dios persona. Eso es respetable. Pero lo importante aquí es que sepamos bajo qué contexto nosotros estamos hablando. Entonces, el asunto aquí no es simplemente decir, ¿tú crees que Dios es persona o no es persona? No, es decirle inmediatamente a aquel que nos está indagando, decirle, bueno, ¿y para usted qué es lo que significa persona? Entonces, bajo ese concepto que nos dé ese individuo, entonces ahí sí podemos decir si estamos de acuerdo con él o no, si a Dios se le puede llamar persona bajo el contexto en el cual él nos está interpelando. Quisiera saber, hermano Alexander, si se está escuchando bien para continuar. Me gustaría saber si se está oyendo bien. Sí, hermano, se está escuchando bien. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar con la segunda exposición de esta conferencia
me corresponde a mí explicarla. Voy a pasar entonces, con la ayuda de Dios, a explicar esta segunda parte. Voy a hablar de Dios como Dios y Dios como Emmanuel, como un hombre entre nosotros. Esa es la parte que me toca explicar a mí. La Santa Escritura expone de una manera muy clara que solo hay un Dios, y esta verdad es confesada como el principal de todos los mandamientos para el pueblo de Dios. Así que negarla es negar la fe y significa no amar a Dios. Pues Jesucristo dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Jesucristo dijo en Marcos 12, del 28 al 30, que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo Jesús. Aún más, los Salmos 72:18 y 136:4 se refieren a Dios como el único, utilizando la palabra hebrea bat, que significa exclusivo, solo, separado, sin ninguno otro de su especie. Precisamente a eso es a lo que nosotros nos referimos al decir unicidad de Dios, pues tal como la Biblia lo enseña, declaramos que solo hay un Dios personal y que como Él no puede haber nadie más. La herejía extrabíblica de la Trinidad no se ha conformado con este mandamiento bíblico y lo ha quebrantado al pensar más de lo que está escrito, añadiendo esa invención humana de que Dios consiste de tres personas divinas y distintas, lo cual es algo que la Escritura nunca jamás enseña. Éxodo 23 nos exhorta: no tendrás dioses ajenos delante de mí, por lo cual la enseñanza del Dios que es tres en algún sentido, como dicen los trinitarios, es la propagación de un Dios falso, lo que sin duda alguna es abominable delante de Dios. Cualquier persona que de verdad ame al Dios de la Escritura debería huir del Dios llamado Trinidad, pues la Escritura dice en Proverbios 14:16 que el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El único Dios se ha revelado con muchísimos atributos o cualidades que son innatas a su ser, como por ejemplo al decirnos que Él es espíritu, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, el Padre, el Santo, etc. Cuando queremos que Dios nos sane, le decimos sanador, pues porque sabemos que ese es el nombre o título de Dios que mejor se ajusta a la ocasión. Cuando Dios es el sanador, Él no deja de ser el Todopoderoso o el Padre, y no debemos pensar que para que Él pueda ser simultáneamente el sanador, el Todopoderoso o el Padre, Él tenga que ser más que un solo Dios personal. Asimismo, cuando Dios es el Padre, Él no deja de ser el Espíritu, y por eso no podemos pensar que para que Dios sea simultáneamente el Padre y el Espíritu, Él tenga que ser más de una sola persona. De hecho, la Escritura declara diáfanamente que el Padre es el mismo Espíritu Santo, pues por ejemplo, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Lo dice en Juan 4, 21 al 24, donde queda claramente comprobado que el Padre es el mismo Espíritu Santo. En toda la Biblia hallamos que el Padre es una referencia a Dios que indica que Dios nos creó o que es nuestro originador, tal como lo vemos en Deuteronomio 32:6, en Malaquías 2:10 y en Isaías 64:8. El título de Padre también nos indica que Dios llega a tener una relación paternal con los seres humanos que desean ser adoptados como sus hijos por el poder del Evangelio. Por ejemplo, 2 Corintios 6, del 17 al 18, dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Precisamente es por eso que en el Nuevo Testamento vemos que el Padre es una de las referencias más abundantes para Dios. Y es por eso que el Evangelio habla de la adopción
o de la restitución de los hombres a la condición de hijos de Dios. Primera de Juan 3:1, por ejemplo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. De manera que en la Biblia, Dios y Padre son referencias al mismo y único Dios, al punto que la Escritura dice que el único Dios es el Padre, como lo vemos en Juan 17:3 y en Primera de Corintios 8:6. Cualquiera que pretenda llamar Dios a alguno que no sea el Padre está negando la Biblia y demuestra en su insensatez que no tiene ningún temor de negar las declaraciones de Juan 17:3 y Primera de Corintios 8:6. Si alguno nos dice que existe alguien más aparte del Padre que también es Dios, está demostrando que no conoce la Escritura y que no hay temor de Dios en él. Por esta razón, notamos que cuando en el Nuevo Testamento leemos Dios, este Dios debe ser entendido siempre como el Padre, porque no hay ningún otro Dios aparte del Padre, como lo dice Primera de Corintios 8:6 y Juan 17:3. No hay nada que pueda negar esto. En caso de que veamos que Dios es llamado por otro título, por ejemplo, cuando Dios es llamado el Todopoderoso, esto solamente indica que el Padre es el Todopoderoso. O cuando vemos que Dios es llamado el Espíritu Santo, esto solo indica que el Padre es el Espíritu Santo. El Padre es una referencia a Dios en su condición eterna como Espíritu, con todos sus atributos divinos que lo hacen infinito, omnipotente, omnipresente y omnisciente, y no hay forma alguna que pueda negar esta verdad bíblica. Ninguna invención humana puede prevalecer ante esta verdad de la Escritura y solo está condenada a la destrucción. Para entender por qué el único Dios llegó a ser llamado el Hijo o Emmanuel, debemos tener presente que el primer hombre, Adán, fue llamado Hijo de Dios, como se muestra claramente en Lucas 3:38, y que esa condición de Hijo de Dios la perdió Adán juntamente con todos los hombres por causa del pecado. De manera que el conflicto entre Dios y Satanás se dio por causa del hombre, pues Dios se propuso recuperar para el hombre la condición gloriosa inicial de hijos de Dios que la humanidad tuvo en el Edén. En la ley de Moisés se dio una tipología de la redención que sería efectuada por Cristo, y esa era la figura del pariente redentor, como se ve en Levítico 25:25. Si un judío perdía sus bienes o si era vendido como esclavo, el pariente más cercano que éste tuviera y que contara con la voluntad y la fuerza económica debería sacarlo de la ruina y debería darle la libertad. Del mismo modo, para lograr la libertad del pecado para todos los hombres, tendría que venir un ser humano de la simiente humana, como se muestra en las profecías de Génesis 3:15 y 22:18, y como lo vemos también en Gálatas 3:16, tenía que venir un ser humano de la simiente humana que fuera un varón perfecto, ver Efesios 4:13, y que estuviera libre del pecado, a fin de que pudiera actuar como nuestro pariente redentor y para que se constituyera en el nuevo rey sobre el paraíso recuperado, como se expresa en 2 de Pedro 1:11. Y él reinaría en medio de una generación de hombres santos, como se dice en Apocalipsis 21:26 y 22:3, de la cual él, como el postrer Adán, ver 1 Corintios 15:45, fuera el hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos, ver Romanos 8:29 y Hebreos 2 del 11 al 13. Así que tenía que existir el Hijo, pero también otros muchos hijos, lo que demuestra que el título Hijo de Dios aplicado a Cristo significa que Él es el varón perfecto y que ese título se refiere exclusivamente al estado o existencia encarnada que Dios tomó como Emmanuel. Ciertamente la redención de los hombres requería de un hombre santo, que no estuviera bajo la esclavitud del pecado. Pero por causa de Adán la gente fue constituida pecadora. Eso lo dice Romanos 5:19. Así que no había ni un solo ser humano común y corriente al que Dios pudiera elegir para restaurar todas las cosas,
ya que todos somos pecadores. Ver Salmos 14 del 2 al 3, Isaías 59 del 12 al 16 y Romanos 3 del 9 al 12. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 59:16 dice: y vio Dios que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. El Hijo es el brazo de Dios, según Isaías 52:10 y 59:16. El Hijo es el varón, y mire que me gusta esta parte porque dice el varón, no dice la persona divina, sino el varón de la diestra de Dios, el varón de la diestra de Dios. Eso lo dice el Salmo 80:17. La Biblia no dice que la persona divina al lado de otra persona divina, no. La Biblia dice es el varón de la diestra de Dios. Salmo 80:17. El Hijo es la diestra de Dios que hace proezas y valentías. Algunos se imaginan que Dios tiene una derecha física. Muchos trinitarios con los que he hablado se imaginan que el Padre, Dios el Padre, tiene una derecha física. Totalmente equivocada esa percepción que ellos tienen de Dios. No, el Hijo es la diestra de Dios, porque a través del Hijo es que Dios pudo hacer proezas y valentías a favor de la humanidad. Ver el Salmo 118 del 14 al 17. Y el Hijo es el poder de Dios. Ver 1 Corintios 1:24, porque a través del Hijo Dios pudo traer salvación a los hombres. En Isaías 9, Dios prometió que no habría oscuridad en el mundo para siempre, pues el pueblo que andaba en tinieblas de muerte vería gran luz y tendría alegría abundante, ya que nos nacería un pariente redentor. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No tengan angustia, no se angustien más los que están en tinieblas. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, un pariente redentor viene por nosotros, a ayudarnos. Pero ese pariente redentor, ese niño, ese hijo, es identificado también como el Dios fuerte y el Padre eterno, según Isaías 9:6. O sea que como hombre es el niño y el hijo que nos es dado, pero como Dios, Jesús es el Dios fuerte y el Padre eterno. Como todos los hijos de los hombres nacen en pecado, según el Salmo 51:5, y como solo Dios es santo, según Apocalipsis 15:4, entonces, para proporcionarnos un pariente redentor que estuviera libre de la esclavitud del pecado, el Dios fuerte y Padre eterno prometió venir como el niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado. Este niño no sería un niño común y corriente, sino que sería Emmanuel, Dios mismo entre nosotros en la forma de un hombre. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:23 nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios mismo vino a salvar y no mandó a otro. Isaías 43 del 10 al 11 expresa: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Nuestro Dios Padre quiere que le conozcamos, que creamos en Él, que le entendamos y que aceptemos que fuera de Él no hay quien salve, como dice Isaías 43 del 10 al 11. Jesús es el Salvador, lo dice Mateo 1:21, porque Él es Dios mismo viniendo como nuestro pariente redentor. Por eso, en su condición de hijo, Jesús es presentado como nuestro hermano primogénito. Lo vemos en Romanos 8:29 así. Y como el hermano que nos anunció la verdad. Hebreos 2:12 dice que Jesús es nuestro hermano, para que nosotros también fuéramos hijos de Dios. De manera que la distinción bíblica entre el Padre y el Hijo se explica por la encarnación. Para salvar, Dios mismo vino como hombre, como hijo, como cordero, como Emmanuel, pero a la vez continúa existiendo como el Dios Padre eterno. Así que las distinciones bíblicas entre el Padre y el Hijo demuestran una distinción entre Dios como Dios en su existencia eterna, trascendente, que no depende de la encarnación, y Dios como Emmanuel en su existencia humana, como el Cordero de Dios, que sí depende de la encarnación. Isaías 43, del 10 al 11, anuncia que cuando viniera el Mesías, ellos debían conocer, creer y entender que el Mesías siervo es el mismo Dios Padre en la condición de un hombre y no otro Dios,
porque antes de Jehová el Padre no fue formado ningún otro Dios, y porque después de Jehová Dios el Padre tampoco será formado algún otro Dios. El texto dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesucristo es el mismo Dios Padre manifestado en la condición de hombre. Isaías 9:6 dice que el pueblo de Dios reconocerá y llamará a Jesús el Padre eterno. Y esa es la razón por la cual los insensatos se rehúsan a obedecer al profeta Isaías y, en definitiva, a toda la escritura. Cuando uno les pregunta que si Jesús es el Padre eterno, dice: no, así no se le puede llamar. Pero Isaías dijo que la gente de la iglesia verdadera sí iba a llamar a Jesús el Padre eterno. Que después de la encarnación Dios posea dos formas de existencia, no hace dos dioses o dos personas divinas, sino que demuestra al único Dios existiendo como Dios, es decir, como lo que siempre ha sido, y a Dios como Emmanuel o el Hijo, es decir, a Dios como un hombre entre nosotros debido a la encarnación. Algunos trinitarios, por su afán de contradecir, han cerrado sus mentes no renovadas, lo que les ha impedido entender esta verdad, y han tergiversado nuestra posición diciendo que estamos hablando, por ejemplo, que de dos dioses verdaderos. Un trinitario llamado Ángel García, después de haber sido derrotado por mí en un debate en el cual él no pudo demostrar en qué parte de la Biblia está la Trinidad, ha buscado consuelo por ahí diciendo que yo creo en un arrianismo de un Dios verdadero y vida eterna mayor y un Dios y vida eterna menor. Pero para hablar la verdad, lo que él ha debido decir es que yo creo que Jesús como Hijo es el único Dios y la vida eterna que ha venido a este mundo manifestado en carne. Eso es muy diferente a lo que está diciendo el señor García. La mayoría de los trinitarios profesantes creen erróneamente que fue imposible para Dios permanecer en el cielo en el mismo tiempo en el que él se convirtió en un hijo para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa fue la razón por la cual las mentes humanas comenzaron a desarrollar la doctrina trinitaria, en razón a que sus mentes finitas tienen dificultades para comprender cómo ha sido posible que Dios haya podido actuar y hablar en más de un lugar a la vez sin dejar de ser una sola persona divina. Un secuaz del trinitario García, llamado Rodrigo Biarco, ha descontextualizado una frase mía, en la cual yo dije que a través de la encarnación, el creador se hizo una criatura sin dejar de ser el creador, y ha tergiversado mis palabras para decir que yo he enseñado el arrianismo, pues según la mente retorcida de Ubiarco, yo predico que Jesús es una criatura y nada más. Para Ubiarco hablar verdad, lo que él tuvo que haber dicho es que yo creo que Jesús como el Padre es el Dios eterno, sin principio ni fin, que en esa condición no tuvo que ser creado por nadie, pero que Jesús como el Hijo es Dios mismo en la forma de una criatura humana. Si Ubiarco no cree que los seres humanos son criaturas, entonces está realmente en un desvarío mental de alto calibre. Para terminar, otros trinitarios de manera más simplista dicen que los unicitarios no creemos en el Padre y en el Hijo, pero ya hemos demostrado que sí creemos en el Padre como el único Dios en su existencia por fuera de la encarnación, y que sí creemos en el Hijo como Emmanuel, o el único Dios con nosotros en su existencia como hombre en la encarnación. Por el contrario, los trinitarios niegan esta verdad, demostrando que en realidad son ellos los que no creen en el Padre y en el Hijo, según la enseñanza bíblica, y por lo tanto ellos no perseveran en la doctrina de Cristo. Ver 2 de Juan 1:9. Ningún versículo de las Escrituras dice que el Padre dejó de ser el Padre para llegar a ser el Hijo, o que se despojó de sus atributos divinos para convertirse en un hombre. Jesús como Dios no tiene principio ni fin, pero Jesús como Hijo, como Emmanuel, como un hombre entre nosotros, sí tuvo principio y fue engendrado. Dios como Dios el Padre conoce todas las cosas
y posee una voluntad divina. Pero Dios como el Hijo, Emmanuel, como un hombre entre nosotros, no sabe todas las cosas y posee una voluntad humana. Dios como Dios el Padre tiene la vida divina en sí mismo, pero Dios como el Hijo Emmanuel, como un hombre entre nosotros, recibió la vida humana de parte del Padre. Dios como Dios no necesita orar, pero Dios como Emmanuel, el Hijo, como un hombre entre nosotros, sí oró. Dios como Dios no puede morir, pero Dios como Emmanuel, el Hijo, como un hombre entre nosotros, sí murió y derramó su sangre humana a favor de todos nosotros. Dios como Emmanuel, como un hombre entre nosotros, llegó a ser un humano real en todo lo que significa ser hombre, poseyendo una naturaleza humana completa, un cuerpo humano genuino y una parte espiritual humana completa, porque Dios como Emmanuel es Dios despojado de sí mismo a causa de la naturaleza humana que asumió en la encarnación, pero sin dejar de ser el Dios que por fuera de la encarnación habita los cielos y también lo llena todo. El problema de los trinitarios es que no han podido entender que Dios se manifestó en la carne sin dejar de ser Dios y por eso no entienden el precioso misterio de la piedad o de la misericordia que Dios mismo vino a salvarnos en la forma de un hombre. Vamos entonces a esperar en este momento que haya una complementación. Llamamos entonces al hermano Luis Polo para que complemente este punto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué hermosa exposición hemos escuchado en estos momentos. Y doy gracias por la oportunidad de hacer una complementación a las palabras de nuestro hermano Julio César. Quiero invitar a ver un estudio en mi canal Apología Unicitaria titulado La doctrina incomprensible de la generación eterna. En este estudio presento el problema doctrinal de la Trinidad al considerar que el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad como una persona distinta, haciendo del Hijo una persona coexistencial con el Padre. El Hijo en la eternidad fue engendrado en el sentido de que fue concebido por el Padre en sí mismo como un plan redentor. En la eternidad, el Hijo tuvo su procedencia en el Padre. Y por esta razón, Jesús dijo que él había salido del Padre. El Hijo fue planificado en la mente de Dios y en cuya mente el Hijo era el Cordero de Dios, según las palabras del apóstol Pedro en su carta en el capítulo 1, versos 19 y 20. Y vemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que el Hijo fue inmolado antes de la fundación del mundo como el Cordero que estaba con el Padre o en el Padre como un propósito. Por medio del Hijo o por causa del Hijo, el Padre creó todo lo visible y también todo lo invisible, constituyendo al Hijo heredero de toda la creación. Y siendo el Hijo heredero de todo, el Hijo tiene la preeminencia de la creación de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, versos 15 y 16, dice: el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué el Hijo es el primogénito de toda creación? Versículo 16 dice: porque por medio del Hijo
Dios el Padre creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por el Padre, por medio de el Hijo y para el Hijo. En Hebreo capítulo 1, verso 2 dice, pero ahora, en estos últimos tiempos, el Padre nos ha hablado por medio de su Hijo. Porque por medio de el Hijo, Dios el Padre creó el universo e hizo heredero a su Hijo de todas las cosas que creó. Hablar de el Hijo como una persona engendrada por el Padre en la eternidad y que el Hijo al mismo tiempo es coexistencial con el Padre, quien lo engendró, es hablar de una incoherencia, es hablar de una contradicción y también es hablar a la luz de la Biblia de una herejía. Cuando hablamos de el Hijo unigénito, hablamos de el engendramiento que tuvo el Hijo por el Padre en María. El Hijo que nos fue dado como el pariente redentor para redimirnos es lo que vemos bíblicamente como el Hijo de Dios. Así que este es mi pequeño aporte y doy gracias por su atención. Dios les bendiga. Adelante, hermano Alexander. Siga con su complementación. Bueno, gracias, hermano Clavijo. Gracias, hermano Enrique. Lo que yo tengo para decir es que no nos podemos equivocar al hablar del único Dios, porque la Biblia habla es de un único Dios que fue manifestado en carne. Así lo dice literalmente la Escritura. Por lo tanto, decir que cuando hablamos de Emmanuel, o sea, del Hijo, el cual es Dios con nosotros, estamos hablando de Dios mismo con los hombres, porque así lo dijo el profeta Isaías, el Señor mismo dará señal. No lo daría otro, no lo daría la segunda persona, no lo daría la tercera persona, dice el Señor mismo. ¿Por qué dice el Señor mismo Isaías? Porque Isaías no conocía a otro Señor. Isaías no vio a otro Señor. Isaías no conocía a otro Dios. Isaías no profetizó sobre otro Dios. Por eso dice, el Señor mismo os dará señal. La Virgen va a concebirá ciertamente y dará a luz un hijo, pero ese hijo ¿quién es? Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Al hablar del Emmanuel estamos hablando de Dios, como lo dice perfectamente el hermano Clavijo, en dos modos de existencia, pero sin dejar de ser el único Dios. Dios como Dios, el Dios eterno, y Dios como hombre. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y quiero traerles a ustedes esto que vamos a ver aquí. Permítame un momentico. Aquí. Malaquías capítulo 3. Ahí vamos a ver esto, vamos a ver algo que es muy hermoso. De verdad es muy hermoso lo que vamos a ver aquí. Malaquías capítulo 3. Esta parte nos está complementando lo que dice el profeta Isaías, donde dice que Dios mismo en persona. Mire, vamos a hablar de la persona de Dios, del Dios espiritual, diciendo que él mismo en persona vendría. O sea, en persona. Malaquías capítulo 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí? Y esto lo está hablando Jehová, porque el verso lo dice más abajo. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová
de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién era el que vendría? Recuerde que Isaías dice, Jehová mismo vendrá y os salvará. ¿Sí? O sea, el que vendría es él. Pero mire que lo que usa el profeta Malaquías para escribir, dice aquí, he aquí yo envío el mensajero, el angelón, o sea, el mensajero mío, y él verá, la traducción dice, y él preparará, jodón, camino, prosopó, o sea, delante de la persona de mí. Prosopó, delante de mi persona. Preparar el camino delante de mi persona. Recuerde que aquí está hablando el Dios espiritual, el Dios que es espíritu, y dice que enviaría un mensajero delante de él, el cual prepararía el camino delante de su persona. O sea, Dios mismo en persona vendría y nos salvaría, como lo dice Isaías capítulo 35:4, Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 33:22, así lo declara abiertamente. Ahora, el cumplimiento de esto no nos dice que vino otra persona divina, no nos dice, recuerde que Lucas capítulo 1, al hablar del Emmanuel o del Dios con nosotros, dice, y tu niño, vamos a verlo ahí, Lucas capítulo 1. Permítame por favor ir a Lucas capítulo 1. Verso 32 dice, o el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre, mire, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Recuerde, dice será llamado, no dice es el Hijo de Dios o es el Hijo del Altísimo, no dice será llamado. Ahora, el cumplimiento de esto, ¿quién es este Emmanuel, el cual la Virgen concebiría? Mire, lo dice allí mismo Lucas capítulo 1, verso 16. Léalo, dice, y hará. O sea, está hablando de Juan el Bautista, la profecía sobre Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quién era ese que nacería? ¿Quién sería ese Emmanuel? Dios con nosotros. El mismo Lucas declara que sería el Señor Dios de Israel. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quién es el Señor Dios de Israel? Jeremías capítulo 7, verso 3, Joel capítulo 2, verso 26 y verso 27, Sofonías capítulo 2, verso 9, Jeremías capítulo 50, verso 18 y el verso 4, Malaquías capítulo 2, verso 16, nos dicen que Jehová es el Dios de Israel. Y eso concuerda con lo que dice Isaías capítulo 40, verso 3, que dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Por eso Malaquías dice que él mismo en persona vendría, pero que primero enviaría a su mensajero delante de la persona de él. Ahora, venido el cumplimiento de esto, lo vamos a ver aquí en Lucas capítulo 1, verso 76, dice, Kaisu de Paidion, profetes, hugistou, cletsese, propereuse, gad prosopou, curio. ¿Ya? Lo que dice aquí, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la persona del Señor. Mire, prosopou, curio, para preparar camino o preparar el camino delante de él, porque irás delante de la persona de él. ¿Quién era esa persona que vendría? Malaquías lo dice, y vendrá Jehová. Sí, Jehová mismo vendría en persona. Ahora, dijimos, como el mismo hermano Clavijo lo dice, Dios mismo existiendo en dos formas, o en dos formas de existencia, una humana y otra divina, pero sin dejar de ser el mismo y único Dios. Dios como Dios y Dios como Emmanuel, o sea, Dios como hombre, Dios
con los hombres. Y es por eso, sin lugar a dudas, por eso Pablo dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, porque el único Dios decidió él mismo venir y manifestarse como un ser humano, pero sin dejar de ser Dios. Meterse en el tiempo de los hombres. Se hizo limitado, se hizo mortal, se hizo hombre, pero a la vez seguía siendo el Dios eterno. Por eso Isaías, cuando ve esto, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Un niño, algo que nace, lo que nace va a morir también. Pero mire quién era. A pesar de que era un niño, era un ser humano, dice el profeta mismo, que es, ¿quién? El admirable, el consejero, el Dios todopoderoso o el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Dios como Dios y Dios como Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es mi pequeña intervención, hermano Clavijo. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Alexander. Vamos entonces a dar la oportunidad a nuestro hermano Luis Enrique Polo para que él continúe y nos ayude entonces con el tercer tema que vamos a exponer en esta noche, las diferencias entre la unicidad y el nestorianismo. Y precisamente, qué bueno que el hermano Luis va a hablar de ese tema. Aquí estoy viendo en el chat en vivo de esta presentación, de este video, que aparece por ahí el señor Ubiarco diciendo que nosotros somos nestorianos. Qué bueno poderle responder a este señor todas esas cantidades de mentiras que ha venido inventando, porque he visto que este señor tiene problemas de comprensión de lectura y también de comprensión de entendimiento. No logra comprender bien qué es lo que nosotros estamos diciendo o exponiendo, y por eso él inventa y dice cosas que nosotros jamás hemos dicho. Pero qué bueno por tener esta oportunidad de hablar de este tema. Adelante, hermano Luis Enrique. Señor le bendiga. Dios les bendiga una vez más y gracias por esta oportunidad que me conceden para hablar de este tema. Bueno, sí, yo lo que invito es a los hermanos y a los amigos que presten un poco de atención en vez de estar escribiendo y realmente no presten atención a lo que se está diciendo. Y quiero comenzar este tema de la siguiente manera. Para hablar de nestorianismo, debemos comenzar en manifestar que Nestorio era trinitario. Él no era unicitario. Y la doctrina nestoriana siempre ha estado en el corazón de la Trinidad hasta nuestros días. Nestorio fue un obispo trinitario de Constantinopla. Por tanto, fue en el corazón de la Trinidad que nace esta doctrina. Nestorio creía en la existencia de dos hijos. Un hijo eterno, quien llegó a existir cuando fue engendrado por el Padre en la eternidad como otra persona divina. Pensamiento que la Trinidad no ha podido explicar. Cómo el Hijo es coexistencial al Padre cuando una persona, según la Trinidad, es engendrada por la otra. Nestorio creía que el Dios Hijo habitó en el Hijo humano nacido de María, llegando a ser Jesús dos personas distintas. El Hijo divino engendrado por Dios en la eternidad y el Hijo humano nacido de María en el tiempo. Para Nestorio, el Hijo de la Virgen María no es el Hijo de Dios, pero para la unicidad, el Hijo de María sí es el Hijo de Dios, porque bíblicamente no existen dos hijos.
Lucas capítulo 1, verso 35. Para Nestorio, en Cristo existen dos naturalezas como dos personas distintas, pero para la unicidad, en Cristo existen dos naturalezas como dos formas distintas de existir, siendo la misma persona. Así que aquí estamos marcando pautas claras de distinción entre el pensamiento nestoriano y el pensamiento unicitario. Para Nestorio, Cristo no es Dios, sino el portador de Dios. Pero para la unicidad, Cristo es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. La unicidad no tiene nada que ver con la herejía nestoriana. Además, podemos ver que Nestorio identificó su doctrina con la doctrina trinitaria que también creía. Por ejemplo, la Trinidad en los días de Nestorio hasta nuestros días se creía que Dios, siendo un ser, existía en tres personas distintas. De igual manera, Nestorio creía en ese principio. Nestorio también creía y se veía reflejado que Jesucristo existía como ser como dos personas distintas. Así que si usted observa lo que Nestorio creía acerca de Jesús, yo creo que Nestorio tomó del principio trinitario para adoptarlo a lo que era, a lo que fue Jesús como en su manifestación como hombre. Nestorio creía que Dios era un ser existiendo como tres personas y después creyó que Jesús era un ser existiendo como dos personas distintas. Para Nestorio, Jesucristo era un ser existiendo como dos personas distintas, una persona divina y una persona humana. La doctrina de la unicidad no tiene tal pensamiento herético. La doctrina de la unicidad cree que Jesucristo es una persona que existe de dos formas distintas por causa de su manifestación en carne, como Dios y Padre y como hombre e hijo, siendo una sola y la misma persona. Jesús, siendo una persona divina, con una forma de existencia, obtuvo en su manifestación en carne una nueva forma de existencia. Por tanto, esa sola persona la vemos existiendo en dos formas distintas, como Dios y como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros como un hombre. La unicidad ve a Jesús como Dios, quien trasciende a su manifestación en carne. Y podemos ver a Jesús como Emmanuel, el Dios con nosotros como un verdadero hombre. La unicidad nunca ve a Jesús con ojos nestorianos, ni explica la identidad de Jesús con destellos nestorianos. Situación que sí vemos constantemente reflejado en muchos trinitarios. La unicidad cree que Jesús como Dios tiene una sola voluntad divina. También creemos que Jesús, cuando se hizo hombre, obtuvo como hombre una voluntad humana. Por tal motivo,
Jesús como Dios tiene una voluntad divina y Jesús como hombre o como Emmanuel tiene una voluntad humana. Nestorio creía que el Hijo divino se metió adentro del Hijo humano y tal herejía no aplica a la doctrina de la unicidad. Entre otras cosas, la unicidad no cree que Dios se metió en un cuerpo humano, como si lo creía Nestorio. Lo que la unicidad cree es que Dios se hizo literalmente un hombre sin dejar de ser Dios. Y esto es muy distinto al nestorianismo. En cierta oportunidad o en varias oportunidades, se me ha acusado por algunos trinitarios que yo tenía o tengo una cierta inclinación a la doctrina nestoriana, la cual fue considerada como una herejía por los mismos trinitarios. Y creo que esta acusación sucede porque los que hicieron tal declaración sobre mí no entienden a profundidad lo que es la doctrina nestoriana. O sucede porque no entienden la posición unicitaria con relación a las dos naturalezas en la persona de Jesucristo. Ahora, quiero decir algo muy interesante. El nestorianismo fue rechazado públicamente cuando fue declarado como herejía. El nestorianismo fue condenado como herejía en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Pero antes a esta fecha, antes a esta condenación como herejía, esta doctrina fue aceptada por muchos dentro del seno de la Iglesia Católica. Tanto es así que Nestorio pidió en el año 429, 2 años antes de que fuese declarado como doctrina herética, 2 años del concilio de Éfeso, Nestorio le pidió al Papa Celestino la convocación de un concilio donde él pudiese explicar con mayor claridad su doctrina para que fuese aceptada, no solo por muchos trinitarios, sino por todos los trinitarios de su tiempo. La doctrina de Nestorio sobrevivió en muchas escuelas teológicas trinitarias, propagándose por Arabia, la India y hasta llegó hasta la misma China. En el día de hoy, el nestorianismo existe como una enseñanza de sana doctrina en algunos movimientos trinitarios, mayormente en los trinitarios que están en Irak, los trinitarios que están en Siria, los trinitarios que están en Persia, los trinitarios que están en Irán, los trinitarios que están en la India. Allá hay congregaciones trinitarias donde públicamente enseñan la doctrina nestoriana como una sana doctrina. Pero este principio nestoriano sigue vivo en muchos trinitarios, inclusive en aquellos que nos acusan a nosotros como nestorianos. Invito a todos los hermanos y amigos a que escuchen 3 videos que realicé de un estudio titulado Dios fue manifestado en carne. Estos 3 videos están en mi canal llamado Apología Unicitaria. En estos videos presento cómo fue que el único Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y podrá usted observar
que la doctrina de la unicidad de Dios está distante de los alcances de esta herejía nestoriana. Cuando vemos a trinitarios decir que Dios el Hijo no murió como Dios, sino que el Hijo de Dios murió como hombre, vemos una tendencia nestoriana. Nestorio creía que el Hijo humano no murió, pero el Hijo divino, perdón, Nestorio creía que el Hijo humano murió, pero el Hijo divino no murió, porque eran dos personas distintas. Es decir, para Nestorio había un hijo muerto y un hijo vivo. Un hijo muerto, que era el Hijo humano, y el Hijo divino estaba vivo. Pero resulta que la Trinidad cree, o muchos trinitarios creen, que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no murió como Dios, sino que el Hijo de Dios murió como hombre. Así que mientras que el Hijo como hombre estaba muerto, el mismo Hijo como Dios estaba vivo. Así que tenemos en la Trinidad un Hijo vivo y un Hijo muerto. Escuche esto. Y lo voy a explicar de esta manera. La Trinidad cree que el Hijo no murió como Dios, pero el Hijo sí murió como hombre. Por tanto, el Hijo humano estaba muerto, mientras el Hijo divino estaba vivo, con la diferencia que Nestorio creía que eran dos personas distintas, mientras que la Trinidad dice que es la misma persona. Así que si por un lado la Trinidad con el pensamiento nestoriano muestra una diferencia, por otro lado muestra una igualdad. Ahora, Nestorio creía que el Hijo hombre fue tentado por el diablo, pero el Hijo divino no fue tentado porque como Hijo divino no puede ser tentado. La Trinidad cree, o muchos trinitarios creen, que el Hijo de Dios fue tentado como hombre, pero el mismo Hijo no fue tentado como Dios, haciendo de Jesús un hijo tentado y un hijo no tentado, siendo la misma persona. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama camuflaje nestoriana. Así que cuando un trinitario nos acusa a nosotros de tener alguna tendencia nestoriana, que no sé de dónde la sacan, yo creo que parece que están proyectando el nestorianismo que ellos tienen internamente. Bueno, yo le agradezco al hermano Julio César Clavijo, al hermano Alexander Cerrado, por la oportunidad que me han dado en este canal de presentar este punto que a mi manera de ver muy importante. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Luis. Qué grandiosa exposición que usted ha hecho. Nos demuestra sin duda alguna ese vicio nestoriano que ha permanecido desde que la misma herejía de la Trinidad fue desarrollada. Prácticamente muy poco después de que había sido adoptada la herejía de la Trinidad por la Iglesia Apóstata de Roma, prontamente manifestó esa tendencia nestoriana que, aunque fue rechazada, ha permanecido en las filas del trinitarismo desde esos tiempos remotos. Precisamente me llama la atención, hay un video en internet donde participaron 3 sujetos trinitarios, uno Luis Carlos Reyes, el otro Ángel García, el otro Rodrigo Biarco, donde ellos lo titularon Refutación de 26 preguntas hechas por David Bernard en su libro La unicidad de Dios,
Y cuando uno ve ese video completo, se da cuenta que ellos, para poder responder a esas contradicciones de la Trinidad, ellos recurren una y otra vez a la idea nestoriana. Lo que usted acaba de decir, tienen a un hijo siendo tentado y a un hijo siendo no tentado. Tienen a un hijo muriendo y tienen a un hijo no muriendo. Es una total locura. La palabra del Señor habla de un solo hijo y ellos están hablando prácticamente de dos hijos. Pero es la única manera en la cual le pueden dar respuesta a Trinidad que el hermano David Bernard, felicidad de Dios. Lo curioso aquí es que ellos hablan de que están hablando o se están expresando con mucha sabiduría, pero lo que hacen una y otra vez es recurrir al nestorianismo. La teología de la unicidad, como lo dijo usted, rechaza cualquier idea de que Jesucristo sea otra cosa que Dios que se hizo un verdadero hombre en la encarnación, con un espíritu humano total y completo, una voluntad humana total y completa y un cuerpo humano total y completo. Jesús no es una simple criatura, como erróneamente inventa el trinitario Biarco, que nosotros hemos dicho, sino que Jesús es Dios mismo manifestado en la carne como una criatura humana, sin dejar de ser el creador, cuando hablamos por fuera de la encarnación. Por lo tanto, Dios como hombre en la encarnación tiene una sola voluntad humana, mientras que Dios como Dios por fuera de la encarnación tiene una sola voluntad divina, como nuestro Padre Celestial. ¿Sí? El hombre Cristo Jesús no pudo haber hablado a veces como Dios y otras veces como Emmanuel, como el Hijo, porque el único Dios verdadero se convirtió simultáneamente en un verdadero hombre en la encarnación a través de la Virgen. Esto explica el por qué en Marcos 13:32 nos informa que Jesucristo hombre no sabe ni el día ni la hora de su segunda venida, sino solamente el Padre, porque Jesús es el modo de existencia de Dios como un hombre total y completo, que dentro de la encarnación pudo orar, pudo ser tentado y no saber todas las cosas. En contraposición, el Padre Celestial omnipresente, el Padre Celestial omnipresente, al estar por fuera de la encarnación, no puede orar o ser tentado como el Dios que todo lo sabe. Ese mismo Dios también puede existir simultáneamente en la encarnación como un verdadero hombre, como Jesús, el Mesías. O sea, nosotros estamos haciendo siempre la distinción de Dios como Dios por fuera de la encarnación y Dios como hombre en la encarnación, pero nunca estamos hablando de dos personas en el hombre Cristo Jesús, lo cual sería el nestorianismo, y eso nosotros no lo creemos. Entonces, por esa razón también hemos visto que muchos católicos romanos que no han entendido lo que significa la encarnación, por ejemplo, como lo hemos visto en varios videos del cura Luis Toro, se equivocan cuando dicen que María es la madre de Dios como Dios, o de Dios en todos sus atributos eternos, omnipresentes o omniscientes, porque en realidad María fue la madre de Dios como Emmanuel, o el Hijo, es decir, de Dios como un hombre entre nosotros. Pues Dios como Dios no tiene principio ni fin, pero Dios como Emmanuel sí tuvo un principio cuando el niño Jesús fue engendrado en la Virgen María. Hasta aquí entonces mi complementación. Vamos a dejar que el hermano Alexander continúe entonces con su complementación de este punto. Bueno, muchas gracias, hermano Clavijo. Muchas gracias, hermano Luis Enrique. Yo quisiera dedicarle este espacio pequeño de estos minuticos a mi amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez, el relleniano nestoriano Rodrigo Biarco Gutiérrez. ¿Por qué le llamo relleniano nestoriano? Rodrigo, por la sencilla causa de que el nestorianismo, como ya lo explicó nuestro hermano Luis Enrique, es la creencia o que es una doctrina religiosa dentro del cristianismo. Escuche bien, Rodrigo, que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de tal modo que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre. O sea, en Cristo hay dos personas, según lo que cree el nestorianismo. ¿Y usted cree esto, querido amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez? ¿Usted lo cree?
En días pasados, hace más o menos 2, 3 meses, el señor Luis Carlos Reyes, el autor del nestorianismo moderno o del reyenianismo moderno, ¿sí? El nestorreyeniano, esa nueva doctrina, sacó esto. Quiero llevarlo aquí, quiero que ustedes vean lo que sacó el amigo Luis Carlos Reyes. Esto sacó el amigo Luis Carlos Reyes a una respuesta que le dio a un hermano, donde dice, este es Mopar 440, es el Luis Carlos Reyes, aquí firma Luis, dice, el mensaje apostólico, ok, respuesta, no murió el Hijo Eterno, lo que murió fue el aspecto humano de la persona del Hijo. Oiga bien, lo que murió fue el aspecto humano de la persona del Hijo, igual como cuando muere todo ser humano natural, pero el aspecto divino no murió. Vea cuidadosamente para que entienda bien lo que digo. La persona divina del Hijo, siendo Dios mismo, en el momento de la encarnación añadió naturaleza humana a su naturaleza divina, formando una fusión de la persona divina. Escuche bien, esto es nestorianismo, pero esto es llevado o dándole una potencia más grande. Mira lo que dice. Añadió naturaleza humana a su naturaleza divina, formando una fusión de la persona divina y de la persona humana. Ahí tenemos ya dos personas, formando una sola persona en un nuevo modo de existencia como Dios y hombre. O sea, dos personas forman otra nueva persona, formando, dice aquí, formando una fusión de la persona divina y de la persona humana, formando una sola persona en un nuevo modo de existencia. O sea, dos personas forman otra persona. A esto, amigo nestoriano, reyeniano, Rodrigo Biarco, yo le pregunté a usted, mire lo que le pregunté. Y de verdad que nosotros, los unicitarios, no creemos esto. Nosotros creemos que Cristo es el único Dios manifestado en carne, y eso lo decimos es porque está aquí en las Escrituras. Esto lo respalda. El único Dios manifestado en carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el único Dios que añadió naturaleza humana, ¿sí? Y existió entre nosotros como Dios y como hombre, no como dos personas. Que dentro de Cristo hubieran dos personas, eso no lo dice la Escritura. Pero su maestro, Reyes, sí lo dice. Ahora, quisiera que usted, amigo nestoriano, reyeniano, Rodrigo Biarco, mire si estas son sus palabras o no son. Se las voy a colocar aquí. Si esto fue lo que usted escribió o no escribió. A ver. Aquí está lo que usted le mostré yo. Aquí lo estamos viendo. La fecha. Más o menos esto fue en mayo 9. Mire, dice mayo 9 del 2019. Le pregunto yo a usted que su maestro reyeniano escribió esto. Le pregunto, ¿tú crees lo mismo que cree Reyes? Usted contesta, eso puede referir a la unión hipostática de la persona de Jesús. El Logo se hizo carne, o sea, hombre, y el último término, el segundo Adán. Le pongo yo a usted lo mismo que proyecté, se lo coloco yo aquí a usted, y vuelvo y le pregunto a usted, amigo reyeniano, nestoriano, Rodrigo Biarco. Le pregunto, ahí está lo que dice, míralo y dime si estás de acuerdo con eso. Contesta usted, amigo reyeniano, nestoriano, Rodrigo Biarco. Cerrato, la persona de Cristo Jesús murió en la cruz. No puede morir su naturaleza. La naturaleza no muere en Cerrato. Le pregunto, Reyes dice persona, no naturaleza. Aprende a leer. ¿O estás de acuerdo con lo que dice Reyes allí? Respuesta de Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, del nestoriano reyeniano Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Te repito, hay doctrina sobre la encarnación de Jesús. Estoy de acuerdo, Cerrato. Estoy de acuerdo, Cerrato. Usted confiesa que usted está de acuerdo con lo que dice su maestro reyeniano, ¿sí? Nestoriano, Luis Carlos Reyes. Que Luis Carlos Reyes dice que el Hijo humano se fusionó con el Hijo divino
para formar una tercera persona o una nueva persona en un nuevo modo de existencia. Eso es nestorianismo, pero traído o llevándolo aún más lejos, porque Nestorio habla de que en Cristo existían dos personas, independientes y separadas la una de la otra, pero su maestro, y usted está diciendo, amigo relleniano, nestoriano, Rodrigo Ubiarco, que evidentemente en Cristo hay la fusión de una persona divina, de una persona humana, que da como resultado la existencia de una tercera persona en un nuevo modo de existencia como Dios y como hombre. Por lo tanto, no nos trates tú a nosotros de nestorianos, porque el nestoriano eres tú. El nestoriano eres tú, amigo Rodrigo. Sí, ahí ya lo demostré, ya lo evidencié claramente, evidentemente lo he demostrado con tus propias palabras, con lo que tú mismo escribiste. ¿Sí? Entonces, nosotros no pensamos en nestorianismo. Nosotros lo que decimos es que el único Dios se manifestó como el Emanuel, como el Dios con nosotros, el Dios que se hizo hombre, el único Dios, porque la Escritura sí habla de un único Dios que se hizo hombre. Eso sí, tenemos textos para repartir todos los que tú quieras. El único Dios se hizo hombre, estuvo con nosotros y habitó entre nosotros como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Estuvo como Dios y estuvo como hombre. Dios como hombre, o sea, Dios como Emanuel. Ahora, es de aclarar también que cuando la Escritura nos habla del Hijo de Dios, no nos dice Hijo eterno, no nos dice el Hijo preexistente. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, y si todos los hermanos recuerdan el debate que tuve con el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, que le pregunté acerca del Salmo 45, donde se habla proféticamente del Hijo y dice que fue engendrado en el vientre de una mujer, ¿sí? Le pregunté que cuál era la madre divina ahí del Hijo eterno. Y el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez no fue capaz de responder. Se hizo el loco, ¿sí? El trinitario se hace el loco. ¿Por qué? Porque no puede demostrar la eternidad de la segunda persona de la Trinidad. No la puede demostrar. No se puede demostrar. Porque si hablamos de un hijo eterno, entonces tenemos que hablar de una madre eterna, porque así lo dice el Salmo 45 y lo dice también Isaías, que el Señor formaría al siervo en el vientre. Formaría al siervo en el vientre. Y es más, le aclaro que la palabra unigénito quiere decir único nacido. Y si es el único nacido, entonces si decimos que el Hijo eterno es el único nacido o el unigénito de Dios, entonces fue nacido en la eternidad. Y para ser nacido en la eternidad necesita, ¿sí? Discúlpeme la redundancia, necesariamente de una madre eterna, y no la hay. Pero la Escritura sí declara que el Hijo tiene un principio, tiene una generación, tiene una creación, ¿sí? La Escritura sí lo declara. ¿Recuerdas el debate, Rodrigo Ubiarco Gutiérrez? Y todos los trinitarios deben recordar el debate cuando se le preguntó a Rodrigo Ubiarco Gutiérrez que si el Hijo tenía un Génesis. Se le preguntó. Y lo que dijo fue, dame el texto hace rato. Y le dije, no, usted como apologista debe saber eso. Conteste, ¿el Hijo tiene un Génesis o no tiene Génesis? Y dijo, la Escritura no dice que el Hijo tenga Génesis. Y le dije, léase Mateo capítulo 1, verso 18, donde dice, el Génesis de Jesucristo fue así. Y está hablando del Hijo, ¿sí? Está hablando del Hijo, del Emanuel, del Dios con nosotros como hombre. El hombre, el Hijo, lo nacido de María, tiene un principio. Génesis significa principio, comienzo, generación, creación, ¿sí? Eso significa Génesis, y entre otras cosas más. Eso significa Génesis. Y la Escritura lo dice abiertamente. Y tengo muchos textos más para hablar del Hijo como creado o formado. No como Dios, vuelvo y repito, no como Dios, sino como hombre. Porque como hombre tuvo un principio. Como hombre tuvo un principio y lo dice allí precisamente.
El génesis de Jesucristo fue así. Y cualquiera que lea, ¿sí? Y hay Biblias, y demostré que hay Biblias que lo dicen, que el génesis de Jesucristo fue así. El principio de Jesucristo fue así. La regeneración de Jesucristo fue así. ¿Sí? Y está hablando es en esos términos, de principio, de comienzo, de creado, de generado, generado. La generación de Jesucristo fue así, de generar, de crear. Eso lo dice en esos términos. Y tú dijiste, Rodrigo Biarco, que no decía, se ve el desconocimiento total que tiene la Trinidad de las Escrituras. Jesucristo como Dios es el único Dios. Y por eso Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por lo tanto, al rey, al único y sabio Dios, dice Pablo. Y Judas, hermano de Jesús en la carne, dice lo mismo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Jesucristo como Dios es el único Dios. Como hombre, es el Hijo de Dios. Por eso Juan dice, el que no confiesa al Hijo, el que no confiesa al Hijo no tiene el Padre. Hay que conocer al Hijo para conocer al Padre. Y Juan añade, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, el Padre. ¿Quién estuvo en el mundo el cual el mundo no conoció? El Verbo, el cual dicen que es el Hijo, pero el que no conoce al Hijo, el que no confiesa al Hijo, no confiesa al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre. Por eso Juan dice, y el mundo no le conoció. ¿A quién? Al Padre. Pero Él nos hizo ser hijos de Dios. Por lo tanto, al hablar del Hijo de Dios, estamos hablando de lo nacido de mujer, que tiene un principio, tiene una creación, llegó a cumplir 33 años, llegó a cumplir 12 años. La Escritura dice que crecía, se fortalecía, ¿sí? Que murió, pero dice también que como Dios vivió. Porque Él lo dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Porque si es Dios y Dios es inmortal, es el único que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no nos traten de nestorianos. Los únicos nestorianos aquí son los trinitarios. Son los trinitarios. No hablen del Hijo Eterno, porque si van a hablar del Hijo Eterno, tienen que hablar de una Madre Eterna. Léanse el Salmo 45, léanselo. Ahí habla de que el Hijo fue formado en una mujer. Allá, léanselo. Entonces, si fue formado en una mujer, entonces tiene que haber una Madre Eterna. Y por eso es que han salido las doctrinas de la familia divina. Y esa doctrina también es trinitaria, donde el Padre es Jehová, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es la Madre. Porque como habla de la madre, del Hijo, entonces para buscarle la madre al Hijo y poder encuadrar esa doctrina horrenda, por cierto, cada vez se enredan más, tienen que salir a decir que así como Dios formó la familia en la tierra, también en el cielo hay una familia divina. El Padre, la Madre, que es el Espíritu Santo, y el Hijo, que es Jesús. Y eso sale ¿de dónde? De la mente de la Trinidad. Para no poder, porque no le puede dar contexto a su doctrina errada del Hijo Eterno, de el Dios Hijo, del Dios segunda persona, del Dios Hijo Eterno. No le pueden dar eso. Pero si lo vemos a la luz de la Escritura dice que el Hijo, lo dice Isaías, lo dicen los Salmos, lo dice los mismos evangelistas, que Dios, como Jesús como Dios, es el Dios eterno. Pero como hombre, tuvo un principio, tuvo una generación, tuvo una creación, tuvo un inicio. Por eso cumplió 12 años, por eso cumplió 33 años, por eso a los 30 años comenzó su ministerio, porque fue introducido al mundo, al tiempo de los hombres. Dios se hizo hombre. Hasta aquí mi pequeña intervención. Muchas gracias, hermano Alexander, por su intervención, por su complementación. Es una bendición que hayamos podido llegar
hasta aquí, hasta este momento ya con el desarrollo de cada uno de los temas. Solamente quisiera decir, me parece importante porque veo aquí en el chat al señor García, al Trinitario García, que hace una pregunta y dice que si un Dios Emmanuel teniendo un principio. No, no es un Dios Emmanuel teniendo un principio. Queremos aclararle aquí. Por eso ese es el problema precisamente con este tipo de sujetos, que no se puede debatir con ellos porque ellos no dicen la verdad acerca de lo que nosotros exponemos, sino que tuercen lo que nosotros decimos. Nosotros no estamos diciendo nada con respecto a que un Dios está naciendo. Lo que estamos diciendo es que Dios se manifestó como Emmanuel, y como Emmanuel sí tuvo un principio. ¿Y por qué sabemos que como Emmanuel tuvo un principio? Lo dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. El niño, el hijo que nació, era Emmanuel. Pero no era simplemente una criatura, como erróneamente lo dice el señor Ubiarco, sino era Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. ¿Sí? Eso es bueno que lo sepan. Qué interesante que hayamos llegado acá hasta este final. Yo exhorto a toda la audiencia, a los hermanos en la fe, también a los trinitarios, que sean críticos, que ustedes puedan entender realmente qué es lo que nosotros estamos diciendo, y que ustedes no se dejen de estos charlatanes que dicen cosas que nosotros jamás hemos dicho. Es importante que ustedes puedan comprender cada una de las palabras que nosotros estamos diciendo, cómo las estamos diciendo y cómo estamos exponiendo la verdad, porque las difamaciones lo único que muestran es impotencia en nuestros adversarios teológicos, que no han querido entender la verdad de la palabra de Dios. Lo cierto es que el tiempo es corto. La verdad de un solo Dios que fue manifestado en carne para venir a salvar es fundamental para la salvación nuestra. Y si no la creemos por preferir la herejía de la Trinidad, va a haber condenación. Por eso nosotros estamos hablando con toda sinceridad a la gente que nos oye. Solamente la oportunidad de poder ser salvos es creyendo que nuestro Dios mismo vino a salvarnos. Él no se puso a enviar a otro. Nosotros sí tenemos un Padre de calidad, un Padre que nos ama, un Dios que nos ama verdaderamente. Él mismo vino a salvarnos, no se puso a enviar a otro. La Trinidad se parece a todas las demás herejías, al arrianismo, al adopcionismo, al nestorianismo, a todo este tipo de herejías, en que siempre están hablando de que Dios tuvo que mandar a otro para salvarnos. Y eso es algo demasiadamente triste cuando la palabra del Señor está enseñando en el Evangelio que Dios mismo vino a salvar en la forma de un hijo, en la forma de un hombre. Aprovecho aquí también para decir que el señor García sabe que él perdió el debate conmigo, está haciendo reclamos aquí. Él sabe que él perdió el debate conmigo porque él tenía que demostrar en qué parte de la Biblia estaba la Trinidad y nunca pudo hacerlo. Inmediatamente terminamos el debate, comenzó a rogarme que tuviéramos otro debate más. Yo le dije que nunca más pensaba tener debates con él por la manera tan descortés y tan ordinaria que se portó en el debate que tuve yo con él y que moderó el señor Ubiarco, y donde todo el mundo lo puede ver y se da cuenta que Ángel García no respetó las reglas del debate, y así con una persona como estas no se puede debatir. Él me ha enviado por medio de sí mismo y por medio de sus emisarios que tengamos otro debate, me está rogando que tengamos otro debate. Yo no pienso tener ningún debate más con él. Ahí está el debate que se hizo en alguna oportunidad y él sabe que lo perdió. Si los trinitarios quieren definitivamente que el debate terminara, por ejemplo, estamos esperando. Muéstrenos en qué parte de la Biblia está la Trinidad. Muéstrenos en qué parte de la Biblia está eso de estas tres personas que ustedes creen. ¿A dónde está eso? ¿Sí? ¿Qué parte de la Biblia dice que Dios es tres personas? Aquí hay una exposición amplia que se ha hecho, se demostró que la palabra de Dios dice que Dios es una sola persona divina. No da ninguna razón para hablar de tres personas. También se demostró que todas las distinciones entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, y hay que entender a Dios como Dios y a Dios como Emmanuel. Y también se ha mostrado que definitivamente la herejía nestoriana nada tiene que ver con la unicidad, y que más bien los señores Ubiarco, Reyes y García
en un video donde supuestamente estaban respondiendo las 26 contradicciones de la Trinidad del libro de David Bernard. Solamente tuvieron que recurrir al nestorianismo todo el tiempo para poder dar respuesta. O sea que los nestorianos realmente son estos señores. Gracias a toda la audiencia. Les animo siempre a ustedes a ser críticos. Siempre que ustedes estén viendo algo que se diga, compárenlo con la palabra de Dios. Sin duda alguna, la herejía de la Trinidad nunca jamás va a poder soportar la prueba bíblica, porque son puras especulaciones de hombres. Pero la palabra de Dios sí enseña que hay un Dios que fue manifestado en carne para venir a salvar, y el tiempo es corto. Crean a la verdad del evangelio, el tiempo es corto y los días se están poniendo malos. Entonces es mejor obedecer a Dios antes que a las doctrinas y a las invenciones de los hombres. Vamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Seguimos conquistando, seguimos ganando almas para el reino de Dios, y gracias a Dios porque muchos trinitarios están entendiendo. Hay gente molesta por eso, muchos trinitarios molestos, que porque nosotros estamos predicando a los trinitarios, dicen que les prediquemos a otras personas diferentes. No, es que ustedes trinitarios necesitan conocer de la verdad del único Dios. El Señor Jesucristo les bendiga a todos.